Bueno, muchas gracias al doctor Vesga y a el colegio por la invitación. Me corresponde hablar sobre la experiencia que hemos tenido en la institución con la intervención coronaria del tronco principal izquierdo. Digamos que la idea mía es compartir con ustedes, gracias, compartir con ustedes lo que hemos aprendido en el servicio en el tiempo a través de la evidencia, digámoslo así, y terminar con un caso de los que hemos hecho en el servicio y la manera como los hemos aprendido como a intervenir buscando el mejor resultado con el menor riesgo posible. Estos son los escenarios clínicos en los cuales nos podemos enfrentar cuando hay compromiso del tronco principal. Obviamente que nos vamos a centrar básicamente en aquellos pacientes que vienen en general en patrón estable, que son los pacientes que se deben discutir en el Heart Team para ver qué opción de tratamiento se debe ofrecer. En el tiempo, y esta es una gráfica muy bonita en la cual se muestra cómo ha evolucionado la tecnología, por un lado, tanto de la intervención coronaria, el manejo médico, como la cirugía, y eso ha permitido que en el tiempo, desde los 90 hasta la década pasada prácticamente, tengamos claro algunas cosas que nos lo han mostrado las guías, en las cuales tenemos claro que en el tiempo la cirugía sigue siendo una muy buena opción para los pacientes de tronco principal con una indicación 1. La angioplastia coronaria ya logra indicación 1 en las guías europeas, como vamos a ver en los escenarios anatómicos apropiados, en otros 2A, y hay unas en las cuales es 3, y pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, como se resume aquí en esta gráfica, al momento de hacer la selección de los pacientes. La forma como nosotros desde el punto de vista de cardiología intervencionista abordamos estos casos es con el score de Syntax que todos conocen. Si el paciente tiene un Syntax por debajo de 22, se considera que es una anatomía apropiada, y si el paciente tiene un Syntax por arriba de 33, se considera un paciente de muy alto riesgo y muy probablemente ese paciente no sea buena idea meterse a hacer intervención coronaria. En el punto intermedio, pues es indicación 2A. Esto hace que de todas maneras la importancia del equipo cardiovascular, del Heart Team, es importante. A mí esta diapositiva me gusta mucho. Nosotros hemos aprendido a la interacción del Heart Team con especialistas de cirugía, de imagen cardíaca, anestesia cardiovascular, cardiología, porque en conjunto podemos analizar cada paciente y podemos ver cuál es la mejor opción que puede haber para un paciente de estos. En las últimas guías de revascularización de los Estados Unidos, la participación del Heart Team tiene indicación 1, por lo cual es fundamental que estos pacientes sean abordados por un Heart Team, pero de verdad, o sea, de manera ordenada y disciplinada, para que tanto el cirujano como el intervencionista, como el cardiólogo, puedan intervenir y puedan escoger realmente cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Vamos a empezar entonces con la estrategia de abordaje diagnóstico. Nosotros recomendamos siempre, por supuesto, el estudio y diagnóstico por angiografía. Cuando hay casos dudosos, nuestra estrategia es utilizar en los casos intermedios ultrasonido intracoronario. Es muy importante hacer el ultrasonido dirigido hacia la descendente y dirigido hacia la circunfleja para poder determinar la real anatomía de la lesión del tronco principal. Eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Es muy importante este concepto, hay que evitar la angioplastia ad hoc, o sea, los pacientes que vienen con lesión de tronco, nosotros tenemos una presión grande a veces de los aseguradores para tratar de rápidamente hacer la intervención. Estos son pacientes que no se deben hacer ad hoc, debe salir del paciente de la sala, debe llevarse a la discusión con el equipo multidisciplinario, y una vez que se hagan todas las valoraciones pertinentes, saber si el paciente sí se puede beneficiar por muchas razones. Una de ellas, por el escenario, que es un escenario crítico del paciente, y 2, por la familia, porque la familia tiene que estar enterada y el paciente de exactamente cuál es la realidad de su patología y cuáles son los riesgos verdaderos a los cuales se está sometiendo. Fundamental la valoración por el Heart Team, y es fundamental también la experiencia de la institución en el abordaje de estos pacientes. Las guías europeas son muy claras en cuanto a la cantidad de tratamientos que se deben hacer desde el punto de vista percutáneo en pacientes complejos para poder abordar estos pacientes con la mayor seguridad posible. Y claramente la selección de la estrategia con base en la evidencia científica disponible. Hay consideraciones especiales que debemos tener en cuenta: la localización de la lesión respecto a si es ostial de segmento medio distal, que tiene un pronóstico diferente, la presencia de diabetes, el compromiso de la función ventricular y los pacientes mayores de 70 años, que cada vez pues, los vemos con mayor frecuencia. Este es un artículo que recomiendo mucho revisar.
reciente en la cual hacen ellos nuevamente como un resumen y la importancia y la insistencia en de que estos pacientes deben ser valorados por diferentes especialidades. Muchas veces encontramos pacientes con alteración de la función renal, con alteración del estado cognitivo. Es súper fundamental establecer el riesgo de sangrado para ver estos pacientes cómo van a ir con la antiagregación plaquetaria, porque eso es una condición muy, muy importante en este tipo de intervención. Y obviamente van a haber condiciones que favorecen la cirugía, otras que favorecen la angioplastia, y aunque uno no lo pueda creer, circunstancias en las cuales es preferible llevar los pacientes a manejo médico. Recientemente tuvimos la oportunidad en nuestro centro de valorar un paciente precisamente con un syntax muy alto, una señora de 78, 79 años, donde había una limitación funcional que no era tan alta y el riesgo de esa paciente, tanto por cirugía como por angioplastia, se consideró un riesgo muy alto porque había compromiso de la función ventricular severo. Entonces, digamos que eso es muy importante y la única forma de poderlo entender uno realmente es cuando hay un concurso de diferentes especialidades que ven el paciente desde diferentes perspectivas. La estrategia de revascularización va a depender de las características del paciente y los americanos incluyen la preferencia del paciente. Sin embargo, esto es muy relativo porque el paciente puede estar sesgado. Entonces es importante que haya una información clara y precisa de los diferentes participantes del Heart Team. Nosotros en este caso nos apoyamos mucho en el departamento de cardiología para que de una manera no sesgada el paciente pueda realmente entender cuál es la mejor estrategia terapéutica, porque pues si uno le dice a un paciente que si prefiere una puncioncita a una enorme cirugía, pues obviamente el paciente va a decir que la puncioncita, pero lo que el paciente tiene que entender es cuál es el verdadero riesgo del procedimiento y cuáles pueden ser los resultados al mediano y al largo plazo. La experiencia del sitio es fundamental y una de las cosas que uno como constante ve en todas las revisiones es que debe haber experiencia en imagen intracoronaria. O sea, hoy en día abordar una lesión de tronco sin imagen intracoronaria realmente no es apropiado. Asimismo, se debe tener disponibilidad de técnicas modificadoras de placa porque es muy frecuente tener calcificación en estos escenarios, experiencia en técnicas de bifurcación y se debe tener experiencia en soporte circulatorio avanzado. Esta es una revisión americana donde básicamente insisten en lo mismo, diferentes factores que se deben tener en cuenta y ellos hacen una consolidación de cómo está la evidencia tanto en las guías americanas como en las guías europeas, donde realmente hay muchas coincidencias, no hay por supuesto contradicciones, la importancia del Heart Team, la importancia de que la decisión sea compartida por diferentes especialidades, la importancia de valorar la lesión tanto en cuanto a severidad como al compromiso para poder saber qué estrategia se va a hacer. También tener en cuenta la imagen intravascular para guiar el tratamiento, situaciones específicas en las que se prefiere o bien sea cirugía o bien sea angioplastia o inclusive tratamiento médico cuando el riesgo sea muy alto para cualquiera de las dos y la importancia del volumen de los pacientes a nivel institucional. Y en esa misma publicación, pues ellos plantean esta posibilidad donde de todas maneras, digamos, es claro la importancia de la valoración por ultrasonido intracoronario. Algunos grupos le dan importancia a la valoración funcional. Nosotros realmente disponemos de ambos, pero preferimos la valoración por ultrasonido y este número de 6 milímetros cuadrados de área es quizá el valor que más nos aproxima a considerar la severidad o no de la lesión en el tronco principal y obviamente de ahí se va derivando con el Heart Team cuál es la mejor opción de tratamiento. La imagen, como ya dijimos, es fundamental. Hacer valoración funcional en estos pacientes no es tan fácil porque obviamente hay que tener cuidado al momento de hacer FFR y FR porque el catéter guía va a estar prácticamente encima de la lesión. Entonces, digamos que tiene una cantidad de detalles técnicos que no es tan fácil poder medir para determinar la severidad. La mayoría de grupos, y nosotros lo hacemos así, nos apoyamos en el ultrasonido intracoronario. Hay que mencionar que algunos operadores están mencionando experiencia con OCT, sin embargo la data para tronco principal con OCT es limitada y toda la data que uno encuentra fuerte está con ultrasonido intracoronario. Muy importante el tamaño, realmente encontrar un tronco por debajo de 4 milímetros es raro. Esta es una publicación muy interesante en la cual se ve cómo en las mujeres el promedio del tronco es alrededor de 4 milímetros y en los hombres de 4.5 y hay situaciones que inclusive pueden hacer que el tronco sea de más tamaño. La hipertrofia ventricular parece que aumenta la posibilidad de que el tronco mida más y la cardiomiopatía dilatada también.
Obviamente, la única forma de poder saber exactamente cuánto mide un tronco es con imagen intravascular. El otro punto es entender que cuando hay lesión de tronco principal, usualmente se acompaña, y esta es una publicación muy interesante, clásica, del grupo del doctor Oviedo, en el cual ellos logran demostrar cómo el 90% de las lesiones del tronco principal comprometen el origen de la descendente anterior. Eso es algo muy importante, y lo contrario. Los coreanos demostraron que cuando se encuentra lesión proximal del tronco principal, un alto porcentaje de pacientes, la placa o la lesión se extiende hacia el tronco principal, y obviamente eso implica que toque cambiar la estrategia. También se sabe que de acuerdo a la localización, a la longitud de la lesión, es la posibilidad de compromiso. Y curiosamente, en esta publicación, las longitudes de más de 10 milímetros, en un 77% se relacionan con ubicación a nivel de la bifurcación, y el resto hacia el segmento medio o segmento proximal. Y cuando la lesión es corta, generalmente tiende a estar más veces a nivel proximal o a nivel del segmento medio, más que en la bifurcación. Nuevamente, la única forma de saberlo es con ultrasonido para poder determinar cuál es la real severidad. Esta es una regla, digamos, que es clásica, nosotros la venimos oyendo hace como 14 años, 12 años por lo menos, en la cual es la regla del 5, 6, 7, 8, que es las áreas que normalmente uno debería obtener por ultrasonido para considerar que la intervención es apropiada. 8 a nivel del tronco como mínimo, 6 a nivel de la descendente, 5 a nivel de la circunfleja y 7 en el sitio donde está justo la bifurcación. Sin embargo, hay que tener presente que este es un estudio reportado por los coreanos en población asiática. Recientemente los americanos, ellos en esa publicación, encuentran una clara relación entre tener el stent subexpandido contra tenerlo bien expandido, con una importancia muy grande en cuanto a la posibilidad de MACE a los 2 años. Sin embargo, los americanos recientemente, a través del estudio Excel en su brazo de ultrasonido, ellos logran determinar que posiblemente en la población americana estos números no sean iguales, y ellos encuentran estos puntos de corte. Para el tronco principal encuentran el punto de corte de 9.3, o sea, quizá un área un poco más grande que la que refieren los asiáticos. A nivel de la descendente anterior, 7 milímetros cuadrados, y a nivel de la circunfleja, 5 milímetros cuadrados aproximadamente. Entonces, digamos que nos toca movernos en esos parámetros para poder entender que una intervención está óptima o no. En este estudio, de manera muy interesante, se ve cómo el impacto entre tener, por ejemplo, en el tronco un área por arriba de 9.3 se ve sobre todo después del primer año. Entre el primero y el tercer año de seguimiento, las curvas son mucho más separadas que en el primer año. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque es data, digamos, reciente, que nos muestra que los valores que considerábamos antes debemos estarlos como reevaluando, porque obviamente son poblaciones diferentes. Esto es lo que uno busca desde el punto de vista de ultrasonido, de acuerdo a la localización de la lesión, los sitios que uno debe evaluar, para poder tener la referencia de cómo va a escoger lo que va a poner y cómo lo va a optimizar. Es diferente si está, obviamente, como muestra acá la gráfica, a nivel ostial o segmento medio, así compromete realmente la bifurcación, que ya vimos que hasta en un 90% de los casos se puede comprometer la descendente. Son todos los puntos como de referencia, digámoslo así, que debemos tener para poder saber si nuestra intervención en el tronco está siendo apropiada o no. De tal manera que la imagen nos va a determinar cómo es la lesión, cómo está distribuida, nos va a dar el Medina verdadero, digámoslo así, o sea, la clasificación verdadera, si hay compromiso o no de las diferentes ramas. Si hay que hacer, pues nosotros siempre hacemos predilatación, ¿cómo la debemos hacer? Si debemos usar un balón normal o un balón de alta presión o un balón de pronto con modificador, o aterectomía modificador, aterectomía rotacional. Nos permite escoger el tamaño del stent y nos permite, por supuesto, optimizar el stent, que eso es súper importante. Otro de los aspectos que nosotros hemos encontrado fundamentales es determinar oportunamente si el paciente requiere o no soporte cardiovascular avanzado. O sea, muchas veces nosotros, y eso lo aprendimos nosotros en el grupo, empezamos a trabajar y solamente en el momento en que el paciente empezaba a ponerse hipotenso, empezamos a intervenir con cosas, y hemos aprendido en el tiempo que en la manera que seamos más preventivos posibles, nos va mejor. Entonces, esto lo hemos hablado mucho con el grupo de ECMO de la clínica, con el grupo de cardiología, el grupo de cuidado intensivo, y lo que hemos encontrado es que estos pacientes siempre los centramos primero bajo sedación por anestesia cardiovascular, para poder tener nosotros un control un poquito mejor del paciente en caso de que se presente una emergencia.
siempre tener acceso central para poder saber, para poder infundir medicamentos rápidamente en caso de que el paciente se ponga hipotenso y saber qué tipo de soporte disponemos en la institución. En el caso nuestro en Colombia no tenemos estos, que son los mejores, que son el Impela o los dispositivos que son de derivación atrioaórtica, y tenemos es ECMO, que es lo que pues ahora está en boga en toda parte, y balón de contrapulsación intraórtica. En nuestra experiencia, lo que más nos ha funcionado, o lo que mejor es el balón de contrapulsación, con todas las controversias que hay respecto a la data, pero lo cierto es que cuando nosotros tenemos o vemos que un paciente tiene riesgo de compromiso hemodinámico durante el procedimiento, entramos de una vez con balón de contrapulsación y con el soporte, con el grupo de ECMO en caso de que la situación se nos complique más y lo metemos en ECMO rápidamente si hace falta. ¿Cómo saber eso? Porque realmente, digamos, al principio nosotros no teníamos, suponíamos qué escenarios podían ser o no los más o menos favorables. Y ya hay grupos que se han dedicado a publicar. Aquí hay una publicación reciente y esto es lo que nosotros hacemos. Cuando la función ventricular izquierda muy posiblemente es normal, uno puede tener el soporte como algo en stand-by, digámoslo así, y estas son características que dan puntaje de acuerdo a lo que se presente para que usted pueda necesitar con más probabilidad soporte cardiovascular. Entonces aquí están todas, por síndrome coronario agudo, un syntax alto, una función ventricular disminuida, presencia de insuficiencia mitral. Se le da mucha importancia en algunas publicaciones y eso lo estamos haciendo al cateterismo derecho. Si un paciente tiene presión de cuña capilar pulmonar elevada, ese paciente hay que entrarlo con soporte cardiovascular. Y si ese puntaje, pues de entre más alto nos dé, más probabilidad hay de que necesitemos soporte preventivo antes de nosotros empezar a tratar, porque lo que hemos visto es que muchas veces colocando el catéter guía, el paciente se nos choquea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este es un algoritmo. Como es un procedimiento que se va a planear, esto se debe planear prácticamente igual que como se planea un procedimiento estructural. Tenemos que estar seguros de cómo están los accesos, porque si tenemos buenos accesos por la pierna, pues vamos a poder entrar fácilmente cualquier dispositivo por ahí. Pero si no tenemos buenos accesos y el paciente tiene alta probabilidad de requerimiento de soporte, pues esa va a ser una limitante importante porque la mortalidad del paciente va a ser muy alta. Entonces, fíjense que ya la cosa se va volviendo más de concurso multidisciplinario para poder saber qué paciente va a necesitar qué tipo de soporte. Siempre tener en cuenta los accesos, si hay que tener en cuenta un acceso alternativo para el soporte. La presencia de enfermedad valvular aórtica es clave. Si hay insuficiencia aórtica, obviamente no se puede utilizar lo que vaya sobre la aorta. Si hay estenosis aórtica, sí se puede utilizar. Si hay una TAVI previamente o una válvula aórtica, no se recomienda utilizar Impela. Nosotros no tenemos disponible, pero el Impela ha sido relacionado y de hecho tuvo un recall por eso, porque se dañaron 2 o 3 válvulas en Estados Unidos al poner un Impela a través de una TAVI. Presencia de trombos en el ventrículo o en la aurícula izquierda, sobre todo cuando se tiene derivación atrioaórtica y cuando hay contraindicación para la anticoagulación. En general, en casi todos los escenarios, fíjense cómo el balón de contrapulsación intraórtica funciona bastante bien. La otra consideración importante es dónde se localiza la lesión para ver cómo vamos a tratar y de qué manera vamos a abordar el paciente. Esto es un concepto que se debe tener en cuenta con los stents actuales, en los cuales, de acuerdo a los diámetros que tengamos en el tronco principal, que usualmente se pueden estar moviendo entre 4,5 a 6 milímetros inclusive, va a ser el stent que tengamos que escoger y cómo se deja él manipular o no para que no se deforme y no vaya a haber de pronto una alteración del stent que después se nos asocie con algún tipo de complicación tardía o temprana en el stent. Detalles técnicos que hay que tener en cuenta al tener la intervención en el tronco principal, obviamente que como hacemos intubaciones selectivas, nosotros usamos catéteres de alto soporte, hay una tendencia muy grande, sobre todo con los stents que tenemos ahora de segunda generación que son mucho más delgados, a que haya deformación proximal. Entonces la manipulación debe ser muy cuidadosa y cuando se presente, porque a veces es imposible controlar esto, porque de pronto hay mucha calcificación, al sacar el balón queda atrapado, detectarlo tempranamente para muy rápidamente pasar un balón y nuevamente volver a expandir el stent para que uno pueda hacer toda la modificación y todo el tratamiento sobre ese sitio. Ya hay una plataforma en Estados Unidos disponible que todavía no tenemos nosotros en el mercado, que es el Megatron de Boston. Ellos dicen que pronto lo vamos a tener, que es específicamente diseñado para tronco principal, que posiblemente por la estructura que tiene el stent nos va a permitir posiblemente trabajar con más tranquilidad sobre vasos de pequeño a grande, digámoslo así. Ahora, viene la pregunta que pues siempre se hace uno o dos stents. Y digamos que
En general, nosotros hemos preferido siempre una técnica de stent provisional, pero la data también nos está mostrando que hay algunos escenarios en los cuales definitivamente es mejor entrar de una vez con la posibilidad de colocar dos stents que entrar con la técnica de stent provisional. Vamos a revisar un poquito de qué depende eso. Aquí hay este estudio que es bien interesante, el Definition 2, en el cual hay 660 pacientes en los cuales lo que se trata de determinar es cómo es o cómo se debe determinar la estrategia de doble o de stent provisional, y ellos en general encuentran, que es lo que nosotros hemos visto en las últimas publicaciones, que los pacientes que tienen dos stents les va mejor en cuanto a TLR o TLF comparado contra la técnica de stent provisional. Eso ha hecho que algunos grupos planteen entonces que dependiendo de la lesión, de la extensión de la lesión determinada por ultrasonido, uno escoja si coloca de entrada dos stents o si entra con una técnica de stent provisional para después hacer un rescate. Si nosotros tenemos un vaso mayor de 2.5 y esta es la situación que generalmente se ve en el tronco, muy probablemente, y hay una lesión, es preferible entrar con una técnica de dos stents, ¿cierto? Eso es lo que nos determina, digamos, la posibilidad o no de hacerlo. En esta revisión sistemática, ellos tratan de determinar, voy a pasar rápidamente esto, si definitivamente una u otra técnica puede ser mejor, y eso depende de si hay lesión y si la lesión mide más o menos de 10 milímetros. Entonces ellos se dan cuenta que si la lesión mide menos de 10 milímetros, en general no hay diferencia entre colocar una técnica o la otra, pero si la lesión mide más de 10 milímetros sobre la rama, definitivamente el paciente le va mejor si se le colocan dos stents. Y en esta misma publicación entonces sale lo que ahora prácticamente todos los grupos estamos tratando de hacer, que es, se entra con la idea de stent provisional, si uno tiene una rama que es de menos o igual a 2.5, con una lesión de menos de 10 milímetros, y se entra uno con la idea de 2, sí, obviamente hay compromiso de más de 10 milímetros en un vaso grande, y obviamente dependiendo de la angulación, dependiendo de la experiencia, también muchas veces se escoge culot, TAP o DECA Crush. Nosotros preferiblemente cuando entramos con la idea de esos dos stents utilizamos DECA Crush y en algunas ocasiones hemos utilizado TAP y muy ocasionalmente culot. Otro punto importante es la diabetes mellitus. Nosotros sabemos por la data que tenemos desde hace mucho tiempo que la diabetes es un marcador de pronóstico. Sin embargo, en este seguimiento a 10 años que publican en el JAMA, se observa cómo hay una diferencia muy grande en la data cuando uno revisa stents convencionales. Pero cuando uno revisa stents medicados, realmente sobre todo las curvas de mortalidad son similares. O sea, realmente pareciera que con los stents convencionales el tema de mortalidad ya no es un punto tan fuerte como se consideraba antes con los stents sin medicamento. Y lo que sí es claro es que hay una tendencia a mayor reintervención con los pacientes que se les coloca stent comparado contra los pacientes que se operan. Estos son los factores que se deben tener en cuenta para disminuir el riesgo de trombosis, diabetes, enfermedad renal. Sabemos que es un marcador muy fuerte, con pronóstico muy adverso, la función ventricular disminuida, los pacientes muy ancianos. Obviamente cuando el syntax es mayor o la complejidad es mayor es peor. Y es claro que las cosas del procedimiento que van a evitar o disminuir la posibilidad de complicaciones es que uno tenga un área al final muy grande a nivel del stent, si hay compromiso verdadero en la bifurcación, que haya una técnica de DECA Crush, que se utilicen stents de segunda generación claramente y que obviamente la dilatación final a nivel del tronco idealmente sea por arriba de 4 milímetros. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros hacemos con base en toda esta data y con la experiencia que tenemos? Información clara y precisa del paciente y la familia, sedación profunda por anestesia cardiovascular. Preferimos el acceso radial porque pues todos sabemos que es el que menos se complica y nos da la oportunidad de tener el acceso femoral para el soporte cardiovascular. Usamos siempre camisa 6 en 7 y revisamos la radial para ver si podemos subir un catéter guía 7. En algunos pacientes podemos hacerlo, en otros no. Y eso también limita si uno entra con una u otra técnica también. El acceso venoso central, yugular por anestesia o a veces femoral, lo tomamos nosotros. Disponibilidad inmediata de soporte cardiovascular avanzado, nosotros no tenemos Impela, empezamos siempre con la idea de balón y siempre alertando al grupo de ECMO por si necesitamos soporte mayor. Y tenemos una alta probabilidad de utilizar inhibidores 2B3A con el fin de que la antiagregación plaquetaria se logre de manera óptima. Siempre valoración con ultrasonido
Eso nos permite determinar las características de la placa para ver cuál de estas opciones utilizamos. Preferimos, cuando hay mucha calcificación, utilizar aterectomía rotacional. Láser tenemos disponible, pero en tronco en general la mayoría de grupos prefieren no hacer. No tenemos disponible litotripsia, parece que pronto. Vemos en el ultrasonido la clasificación real de Medina y el compromiso de las ramas para ver qué técnica de entrada vamos a abordar, si técnica de un stent o stent provisional o de 2 stents, una valoración precisa del tronco descendente y circunfleja, obviamente la valoración del resultado, y una cosa muy importante que hemos visto es que utilizamos muy poco contraste porque guiamos casi todo el tratamiento por imagen intracoronaria y la monitorización en cuidado coronario. La estrategia posterior al procedimiento, y por eso es fundamental la comunicación con los otros especialistas. La terapia médica óptima, preferimos obviamente la antiagregación plaquetaria dual con ticagrelor o prasugrel si el paciente lo permite, dosis altas de estatinas, control de factores de riesgo, rehabilitación, y obviamente el manejo de disfunción ventricular izquierda. Todo esto es súper importante porque si no se complementa esto con lo que hicimos, pues la posibilidad de una trombosis puede ser mayor en estos pacientes. Vamos a mostrarles un caso entonces de una paciente que tratamos, 74 años. Es una paciente que es referida de otro centro porque la estudian en un contexto de dolor torácico, una paciente que previamente había sido operada en el 2019 con puente de mamaria interna izquierdo y con puentes venosos a descendente de la mamaria, a circunfleja al venoso. En el cateterismo que nos envían están ocluidos los puentes. Al ingreso nosotros encontramos estos hallazgos, básicamente, la función renal está normal, los accesos están bien. Esta es la radiografía, la función ventricular en esta paciente nos dio 45%. Este es el electro que tenía la paciente a su ingreso. Hacemos el acceso radial previa discusión con el Hartin, con soporte cardiovascular y soporte de cirugía en caso de ser necesario. De entrada no entramos con soporte porque la paciente, los criterios digamos que vimos previamente, pues tiene un riesgo bajo de necesitar soporte. Vemos que el tamaño de la radial en realidad no es una radial grande, entonces preferimos entrar con un catéter guía 6. Confirmamos los hallazgos que ya habíamos visto en la angiografía, está la lesión del tronco principal, con otra lesión en la descendente anterior. La derecha no tiene lesiones significativas realmente. Hacemos valoración con ultrasonido, como podemos ver aquí, estamos haciendo valoración hacia la descendente anterior. A ver si esto corre. Encontramos en el ultrasonido una descendente anterior con lesión en el segmento medio, hay un área luminal mínima de 2.7 con calcificación superficial importante y en el tronco principal una lesión severa con un área de 3.5 milímetros cuadrados. Hacemos ultrasonido hacia la circunfleja, siempre insistimos en la importancia de hacer esto, hay que evaluar las dos lesiones. Si la lesión de tronco es muy severa, yo siempre les insisto a los fellows, sobre todo, es recomendable predilatar antes de hacer la valoración con el ultrasonido, porque nos ha pasado que intentando hacer la valoración con el ultrasonido, el paciente se compromete hemodinámicamente, entonces es mejor, si es muy crítica, dilatar un poco, pero después hacer la valoración para ya poder entrar a hacer todas las mediciones. En este caso, no encontramos compromiso de la circunfleja, de hecho tenía un stent implantado previamente en otra institución que estaba bien implantado, bien impactado, sin lesiones a ese nivel y sin lesiones a nivel del origen. Con esas características, entonces entramos con un balón modificador a hacer angioplastia en la lesión del segmento medio, un angiospool de 2.5 por 15 a 16 atmósferas a este nivel y luego en la placa a nivel proximal. Este balón tiene la gran ventaja de que como es semicomplaciente nos permite ganar un diámetro hasta de 3 milímetros aproximadamente. Posteriormente colocamos un stent en el segmento medio, como vamos a ver aquí, de 2.5 por 24 y lo impactamos con un balón de 2.75. Ya nos vamos al tronco, entonces en este caso colocamos un stent Ultimaster TAN 6 de 2.75 por 24 del tronco hacia la descendente y estamos utilizando a veces esta estrategia que la aprendimos de nuestros colegas asiáticos en la cual protegemos simultáneamente la rama con un balón pequeño a una baja presión. Eso nos permite posiblemente modificar un poco el ángulo de la rama y hacer más fácil el acceso. Entonces en este caso utilizamos esta técnica.
colocamos el stent, impactamos proximal, como pueden ver ahí, con un balón de 4. Vemos que el resultado es bueno, pero obviamente se alcanza a ver un poquito de pinzamiento del origen de la circunfleja. Nosotros siempre preferimos recruzar el stent, lo recruzamos, hacemos kissing balloon con un balón 325 de acuerdo a la medición que nos había dado el ultrasonido por 20 de alta presión con un 275 por 20 sobre la circunfleja y nuevamente finalizamos con POD a nivel del tronco principal con un resultado completamente satisfactorio a nivel del tronco, descendente y circunfleja. Confirmamos con ultrasonido. Encontramos un área de 7.9 sobre la descendente anterior y un área de 14.8 sobre el tronco principal. Y hacemos imagen sobre la circunfleja y encontramos 6.7 sobre el origen sin disección. Esta paciente evoluciona muy bien, pasa cuidado coronario, se le da de alta a los 2-3 días. En el control de cardiología se encuentra completamente bien, con total adherencia a la terapia y con una evolución completamente satisfactoria. Muchas gracias.